Mi nombre es Claudia Liliana Cañón González, soy trabajadora social, egresada de la Universidad de Caldas. Llevo en bienestar familiar 10 años de trabajo. Tengo 2 especializaciones, una en gerencia social, la otra en educación, con énfasis en participación comunitaria. Hola Claudia, te queríamos, digamos, hacer una pequeña entrevista para nos guiaras o nos contextualizaras frente a tú qué haces en la institución. Entonces, a ver si querías compartirnos cuál es tu rol aquí en el ICBF y como qué tareas desempeñas. Bueno, mi rol en bienestar familiar en este momento es hacer parte de una defensoría de familia del sistema de responsabilidad penal, la cual está conformada por psicóloga, trabajador social, defensor de familia y técnico. Las funciones que cumplimos los trabajadores sociales en las defensorías de familia del sistema de responsabilidad penal están relacionadas con la garantía de derechos, que es a lo que bienestar familiar a nivel general le apunta, ¿cierto? Restablecimiento de derechos. Solamente que tenemos acá una parte pues anexa y que nos convoca, que es la parte del delito, ¿cierto? Porque pues igual los muchachos que ingresan acá ingresan por un presunto delito. Entonces, lo que tratamos es de buscar en esas condiciones de los chicos familiares cómo se encuentra el muchacho en cada área, en el área académica, en el área de salud, en el área de familia, en el área de reconocimiento, de alimentos, recreativos. ¿Puedes explicarnos en qué consisten los procesos de intervención que haces con los adolescentes y sus familias? Bueno, pues los procesos de intervención en el área del sistema de responsabilidad penal se da en caso, ¿cierto? O se da en grupos familiares. Algunos a nivel comunitario, pero es mucho más lo que se trabaja en caso y la parte de familia, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la intervención que se realiza en estas áreas? Con el joven, pues se trabaja directamente en la evaluación inicial o valoración inicial, donde nos identifique cómo está el muchacho para poder saber qué estrategias vamos a tomar o qué caminos vamos a tomar o qué derechos vamos a garantizar, ¿cierto? Cuando ya se tiene esa parte identificada, pues se empieza a mirar cuáles son las entidades que nos pueden entrar a apoyar en este restablecimiento. Cuando tú realizas esos procesos de intervención, normalmente, ¿qué instrumentos tomas para realizar el proceso? Bueno, nosotros hacemos referencia dentro de los propios informes, los instrumentos que se llevan a cabo, que tienen que ver con la parte de las entrevistas iniciales, que tienen que ver con la parte de las revisiones de los sistemas que nosotros tenemos acá, que tienen que ver con los seguimientos que llevamos a cabo. Ya en otros informes o digamos que ameritan una profundidad más amplia, pues ya, bueno, miramos también los genogramas, por ejemplo, que hacen parte aquí del proceso que se lleve. Ya se miran otra parte, como los mapas que se tengan que utilizar. Desde tu experiencia como trabajadora social aquí en el ICBF, específicamente trabajando con menores que han cometido delitos, ¿cuáles consideras que son como las capacidades o las cualidades que debe tener un trabajador social que se quiera desarrollar en este ámbito, más, o sea, con menores y con adolescentes que hayan cometido delitos? Bueno, pues hay una condición que es general, diría yo, para todos los profesionales y no excluye al trabajo social, que se llama vocación. Eso es una cosa que es fundamental en cada uno de los profesionales. Aquí es fundamental tener vocación frente a lo que se hace, porque pues finalmente el hecho de trabajar con población sensible a ti te amerita ser un ser conectado con el otro, ¿sí? Porque finalmente si terminas como en las durezas o en acostumbrarte a las situaciones,
pues cada caso lo verás como uno más, ¿sí? Entonces esa es una condición que es fundamental, el tener vocación. ¿Qué otras condiciones acá? Es fundamental tener manejo de redes institucionales, es fundamental tener empatía, es fundamental tener un pensamiento amplio, que te permita a ti no criticar, no juzgar, no sesgar, permitirte no ver solo con una característica el problema, sino ver desde muchas características las soluciones, porque si no sería muy complicado pues trabajar con una población tan supremamente diversa. ¿Existe alguna técnica o taller que tú realizas con estos adolescentes que han cometido delitos en especial? Bueno, pues nosotros venimos aplicándole a la parte de justicia restaurativa en esta defensoría en la que estamos trabajando muchos casos de medio familiar, es decir, donde recibimos muchos jóvenes que ingresan por primera vez. Los muchachos que ingresan por primera vez deben ser un tesoro para nosotros, por un delito deben ser un tesoro, porque de lo que uno haga con el muchacho que ingresa por primera vez, diríamos que está garantizando disminuir muchísimo la reincidencia del joven. Hay dos cosas que son muy importantes mirar en esos casos, que tienen que ver con su vinculación académica y con el consumo de psicoactivos. Esas dos características hay que revisarlas a profundidad y procurarle dar tratamiento de forma que sea positiva, es decir, que se dé. Estamos hablando de trabajo en grupo con niños o adolescentes, pues estamos hablando de dos poblaciones diferentes, ¿cierto? Cada una con sus propias características, ¿sí? Cuando estamos planteando el trabajo con ellos, pues es porque hemos identificado qué es lo que vamos a hacer con ese grupo, ¿cierto? ¿A qué somos llamados? De acuerdo a eso, porque pues grupos podemos hablar de grupos de estudiantes, o podemos hablar de grupos de niños desplazados, o podemos hablar de niños enfermos de cáncer, o podemos hablar de niños que desean trabajar liderazgo. Bueno, no sé, son muchísimas las cosas que se pueden trabajar, ¿cierto? Cuando hablamos acá en bienestar familiar de esos grupos, estamos hablando a nivel general de dos cosas. O uno, niños y jóvenes que están vinculados con garantía de derechos, ¿cierto? Que es necesario hacer restablecimiento, proceso de restablecimiento. O estamos hablando de otro grupo que se trabaja, ya no es el término, pero digámoslo para que sea como más preciso, el nivel preventivo, ¿cierto? En esos niños y jóvenes. Entonces, cuando estamos hablando en bienestar familiar, tanto de prevención como en proceso de restablecimiento de derechos, estamos diciendo que trabajo social debe vincularse dentro de esos grupos con una mirada holística que le permita siempre estar revisando su proceso más importante, que es restablecimiento de derechos, ¿cierto? Eso como una condición básica para el sitio donde esté ubicado. Ya después de esa condición, pues ya se mirará si lo que se requiere es hacer seguimiento a hogares sustitutos, por decir algo, ¿cierto? Se va a trabajar con grupos de niños en ese caso, pero la función pues va a ser aplicar estándares de calidad a esos espacios, ¿cierto? Si se va a trabajar dentro de los hogares infantiles en temas relacionados a los niños, al desarrollo de los niños, pues ya el trabajo que se llevará a cabo estará más de campo, más hacia ellos, más en herramientas que le permitan pues vincularse con el tema directamente. Si vamos a trabajar en jóvenes como los nuestros, pues está más relacionado al proceso siempre de restablecimiento de derechos como cumplimiento a este, pero igualmente como promoción a lo que necesitan